convierte esta misma hormona masculina en una femenina más encima, que sería estradiol. Entonces, aumentarían los niveles plasmáticos de estradiol dado a esta mayor masa de tejido graso en estas personas que tendrían esta enzima capaz de transformar esta hormona. Entonces, complicado porque la idea es que baje de peso para que esté produciendo menos enzima y obviamente para que aumente masa muscular, dado que todos sabemos que una célula muscular es 70 veces más activa que una célula grasa. Entonces, si tengo más masa muscular, tengo más tasa metabólica basal. Entonces, yo necesariamente requiero que esta persona con sobrepeso o obesidad tenga más masa muscular. Ahora, ¿cómo es la respuesta endocrina a las hormonas tiroideas y sexuales? Las hormonas tiroideas normalmente aumentan significativo con ejercicio sobre el 50% del VO2 max, aumentando las hormonas, la T3 y T4 libre, significativamente. Eso si hacemos una sesión de ejercicio. Cuando nosotros analizamos las hormonas tiroideas junto con el cortisol, son hormonas permisivas. Son hormonas que muchas veces no presentan cambios tan significativos en una situación normal de ejercicio. Sin embargo, las hormonas tiroideas tienen una acción fundamental fisiológicamente, que es expresar los receptores adrenérgicos. Si yo no tengo niveles basales adecuados de hormonas tiroideas, yo ni siquiera haciendo ejercicio voy a tener la lipólisis que yo quiera, porque si no tengo los receptores adrenérgicos adecuados, difícilmente las catecolaminas van a poder actuar en los receptores beta 1 para hacer la lipólisis. Entonces, lo primero que debe hacer esa persona es regular sus hormonas tiroideas, y después las catecolaminas van a poder hacer la lipólisis que nosotros todos esperamos. ¿Qué pasa con el entrenamiento de resistencia? Normalmente aumenta los niveles de T4 libre. Nadie sabe si realmente, como el aumento es poco, si es real o por temperatura, pero si es que es más o menos un 30%, eso es lo que se ha visto. En el entrenamiento de sobrecarga no están claros los estudios, pero hay pocos que establecen una disminución de sus concentraciones con el tiempo. ¿Qué pasa con las hormonas sexuales femeninas? Ustedes que ven siempre las olimpiadas, ¿qué va pasando con el ejercicio y las hormonas femeninas? Normalmente el aumento es pequeño y normalmente se cree que es más bien por una disminución del volumen plasmático que un aumento real, ya que no han observado aumentos reales de la LH. Entonces, para un ejercicio normal no hay, pareciera que muchos cambios. ¿Qué pasa ahora si me entreno? Me entreno de resistencia. ¿Qué pasa con estas niñas que hacen entrenamiento a tan alto nivel? La hormona liberadora de gonadotrofina disminuye a nivel hipotalámico. Disminuye la gonadotrofina a nivel de pituitaria anterior y finalmente disminución de estrógeno. ¿Eso qué me lleva sí o sí? ¿Qué va a pasar con esta persona? Si es una niña chiquitita, ¿qué pasa? A la audiencia, respuesta a la profe. Vamos a retardar la menarquia. ¿Y qué pasa si es una mujer adulta? Va a tener amenorrea, ¿cierto? O retardan la menarquia. También están las niñitas en las olimpiadas, pues son tan bonitas que no vamos a tener que en las olimpiadas, ¿no es cierto? Estas niñitas que hacen gimnasia olímpica, que es maravilloso, la presentan Nadia, no sé cuánta, 16 años y 1,20 m, así chiquitita. Retardan la menarquia, se ha dejado chiquitita, ¿no? Y las adultas, obviamente, amenorrea, ¿ya? Y esto es algo fisiológico realmente. ¿Para qué vamos a tener este eje reproductor tan activo si realmente esta persona está gastando una energía enorme en hacer este ejercicio, que realmente no hay energía para otra cosa, ¿no? En general es así. Esto en general ocurre bastante prevalentemente y se revierte en la medida que yo dejo hacer el ejercicio, ¿ya? Obviamente que esto te implicancia, la niñita retarda la menarquia, pero una mujer adulta está asociada a infertilidad y problemas, digamos, de densidad ósea. Entonces, normalmente las adultas que hacen maratón y todo tienen suplementos con vitamina D y calcio. Y obviamente tienen que tener claro que para poder embarazarse, normalmente va a tener que bajar su ritmo de entrenamiento. Pero es reversible.
Entonces, principalmente son en deportes que implican bajo peso, por eso estos maratones o estas gimnastas, y consecuencia y función reproductiva o compromiso de ansiedad, o sea, como les decía, sobre todo en las mujeres ya adultas. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Claro? ¿Este fenómeno de los cambios en la mujer solamente se da en deportistas de élite o en una mujer que entrena de manera regular por salud? También podría... No, alguien que hace una hora diaria no le va a venir esto. Estamos hablando de 3, 4 horas diarias de entrenamiento. Ya. ¿Ya? Y normalmente son de élite, sí, son de élite. No, no hace la supresión, ¿no? No logra tener energía suficiente para mantener el sistema. Obviamente que lo que pasa es que hay gente que hace mucho entrenamiento. Yo tengo una sola hermana y ella súper fanática del deporte. Y ya tenía como 40 años y no quedaba embarazada. Pero yo, claro, obviamente sabiendo el tema, le decía, ya, Karin, déjate hacer tanto entrenamiento. No, y yo ella vivía en Turquía, y la fuimos a ver una vez con mi marido, quedó más cansado con ella porque se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana, corría 20 kilómetros y nosotros bajamos 9 de la mañana, nos tenía un desayuno, cocina maravillosa, aparte de gerente general de una empresa en Asia, no sé. Y decía, Karin, por favor, o sea, claro, con ese cuerpo y ese ritmo, no quedaba nunca embarazada. Entonces, ¿pero cuánto es lo menos que puedo hacer? Me decía, todos los días 20 kilómetros, ya era como mucho. Karin, por favor, o sea, deja 3 días a la semana 5 kilómetros, me quería matar. Lo hizo y quedó embarazada. Y tuvo 2 niños. Pero era todos los días levantarse y los sábados y domingo corría casi una maratón todos los sábados y domingo. No, eso no funciona. Oh, Claro, eran 2, 3 horas, pero intenso, pero era de lunes a domingo. El sistema estaba totalmente... Y no se notaba porque te decía que tenía reglas irregulares, etc. Te decía, déjate hacer un poco de deporte. Además que mi hermana era vegetariana, entonces encima era, solo por favor, empezó a comer pescado, entre que comió pescado y dejó un poco el deporte. Pero normalmente tiene que ser bien intenso, no por salud los 150, 200 minutos a la semana, no, eso no hay disfunción reproductiva ni compromiso de ansiados. Ya, ¿Y gracias. entrenamiento de fuerza hacía? Mi hermana, todo, ¿sí? Tiene gimnasio al lado de la casa, iba todo, hacía de fuerza, todo, es impresionante. Tú la ves y parece como que dura 20 años, tiene 47, así, no sé, impresionante, súper deportista toda la vida. Pero obsesiva por el deporte, pues, o sea, no había forma de que dejara un poco el deporte, porque ya de 40 años quería tener hijos, ya como que es hora, ¿no? Si no va a terminar con nietos como la hermana. Entonces, no es fácil, pero lejos las que más hacen esto es la disfunción reproductiva sobre ejercicios aeróbicos. ¿Eh? Esto es complicado para una persona que hace maratón de verdad, para los deportistas de élite, ¿se imaginan? Si es mujer, por eso hay mucho menos maratonistas que maratonistas hombres, ¿no? Imagina que quiere tener guagua, tiene que dejar un poco de deporte, después para amamantar y todo, y después volver al ritmo no está fácil, ¿no? Discriminación de género, Pero, ¿no? profe, lo único que cambia es la disfunción reproductiva, el compromiso de la densidad ósea es el mismo. ¿En qué? No te entendí la pregunta. Por ejemplo, los maratonistas, ya, en las mujeres hay una disfunción reproductiva ¿Y compromiso de ansiedad ósea? y compromiso de densidad ósea. En los hombres no está esa disfunción reproductiva. No, ¿Y el compromiso de la densidad ósea? tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. Injusto. Porque, ¿de qué depende? Sí, pues justo. ¿De qué depende la densidad ósea en las mujeres? ¿De qué depende fundamentalmente? O sea, aparte que el ingesta, estamos de acuerdo que tiene la vitamina D, que está de moda, ¿no? ¿Quién se ha medido la vitamina D a propósito? La vitamina D, ingesta de calcio, pero si no tienes estrógeno, ¿cómo vas a depositar todo esto? ¿Me entiendes? No hay un problema hormonal que es determinante. Ya. Entonces, es como que trabajaran antes, como que esto es como que si tuviera una persona posmenopáusica joven, ¿no? Entonces no, pues es una de las grandes diferencias. Ahora, si nosotros vemos que hacemos ejercicio de sobrecarga en la formación de tejido óseo, vemos claramente, vean la parte superior que es lo que más me interesa, si nos entrenamos en esta barra en mujeres, aumenta significativamente.
Eso es lo que quiero decirles, que también es tremendamente importante que uno trate de compensar las circunstancias endocrinas que puedan suceder en una persona. Yo soy mujer y quiero correr una maratón, pero ya tengo mis años, entonces la probabilidad de que justamente esto me comprometa a la densidad ósea es alta, así que mejor que asocie con ejercicio sobrecarga, ¿ya? Quiero correr maratón, que me van a entrenar aeróbicamente, ¿cierto? Porque quiero ganar la maratón. Pero para no tener mucha disfunción ósea, de tejido óseo, paralelamente tengo que hacer alto ejercicio sobrecarga, ¿cierto? No me pueden mandar a nadar a la piscina, ¿no es cierto? Sobrecarga tiene que tener impacto. ¿Me siguen la idea o no? Porque así voy a desarrollar más tejido óseo. Y así tratar de compensar un poco las circunstancias. Ahora, por la LH, entrenamiento sobrecarga, normalmente agudo no induce secreción de LH, pero en entrenamiento sí se ha visto que induce un aumento de LH tanto en hombres como en mujeres. Así que podría ser que también nos ayude a hacer siempre más ejercicio de sobrecarga. Siempre acompañarlo con sobrecarga me podría ayudar a compensar, no solo por densidad ósea, sino por mayor hormona. La prolactina aumenta sus niveles con ejercicio de alta intensidad, ¿ya? Si hago una sesión de ejercicio. Pero si me entreno, también baja los niveles. Ahí lo mismo que les dije a la mujer, que la pobre tuvo, para quedar embarazada, dejar de hacer un poco de ejercicio, y después para poder amamantar, va a tener que bajar también su ritmo, porque si no, obviamente, esto no resulta. ¿Cierto? Y aquí están las hormonas masculinas, aquí está el ritmo circadiano, ¿no es cierto?, que habíamos hablado algo ayer. Como aumenta principalmente en las mañanas, siempre los adultos mayores tienen menos niveles de testosterona y tiene pique en la mañana y en la tarde, así que uno normalmente prefiere las mañanas para el pique, ocupar el ritmo circadiano. Normalmente cuando uno hace una sesión de ejercicio sí aumenta los niveles de testosterona, ya que se ha visto que aumenta la FSH en hombres, y con entrenamiento estimularía la hormona de crecimiento y aumentaría la acción anabólica. Cuando hacemos entrenamiento de resistencia, ya no una sesión, sino a nivel de reposo, vemos niveles basales que bajan de reposo, ¿ya? Normalmente eso es lo que sucede con el entrenamiento de resistencia, hay un pic luego del ejercicio y después a la hora de recuperación bajarían los niveles. Y en entrenamiento resistido sobrecarga no produce cambio en los niveles de reposo. Siempre hay, cuando uno quiere tener más niveles de testosterona, siempre la opción es sobrecarga, ejercicio de fuerza. ¿Qué pasa con las hormonas del apetito? Aquí vemos claramente que la leptina, cuando uno hace ejercicio, es Y-leptina, baja los niveles fisiológicos, ¿ya? O sea, si uno hace ejercicio realmente con la intensidad y la dosis adecuada, los niveles de leptina baja la sensación de hambre. Cuando hacemos entrenamiento no hay mucho consenso, pero en teoría ejercicio de resistencia disminuye los niveles plasmáticos y con resistido también debería ser si las cargas son altas, o sea la dosis debe ser alta. La grelina, la hormona del hambre, también se ha visto, yo les mandé este artículo, se lo voy a pasar de largo, también baja los niveles plasmáticos de esta grelina silada, que es la que pasa la barrera, digamos, al nivel del sistema nervioso central, y baja los niveles plasmáticos. Aquí vemos un estudio con 17 niños, que alrededor de 11 años de edad, eje Y el BMI, en el lado izquierdo, en el lado derecho la grelina. Los grupos que hacían ejercicio, el BMI bajaba, y también vemos que los niveles de grelina son más bajos en el grupo con ejercicio, ¿ya? Siempre me da menos hambre si hago la dosis adecuada. Si tu hijo te inventa que van al gimnasio, los míos van al gimnasio, el que vuelve a la cocina, se come todo, ese no hizo la dosis adecuada,
Está claro. La ericina, la hormona que les hablaba anteriormente, lo que hace esta hormona, transformar el tejido adiposo blanco, visceral y subcutáneo, en tejido adiposo pardo, como vemos acá. Este tejido adiposo pardo es altamente metabólico y degrada, obviamente, es capaz de hacer lipólisis rápidamente. También tiene un gasto calórico enorme, están ubicados entre medio de las escápulas, un poco sobre las suprarrenales, ahí tenemos, y en la zona retronucal. Tenemos pocos gramos de tejido adiposo pardo, pero se puede estimular con ejercicio, aumentando y transformando del blanco al pardo. La ericina es inducida a ser liberada por musculatura tanto en ratas como en seres humanos, como vemos acá el eje Y en plasma, o el porcentaje, aumenta significativamente con el ejercicio, en ambos casos, ratas y seres humanos, aumentando la tasa metabólica de ambos seres humanos y ratitas. Ahora, el 72% de la ericina viene del tejido muscular y el 28% restante del tejido adiposo puede ser tejido adiposo subcutáneo, que vemos en la primera barra, visceral, y este es el par. ¿Ya? Esos son los tres tipos de tejido adiposo que tenemos. Ahora, aquí les decía dónde está ubicado este tejido adiposo pardo y tener absolutamente claro que hay dos cosas que lo estimulan, como vemos en la gráfica al lado derecho: el ejercicio y ambientes helados. ¿Ya? Aquí se establece, se le aplica temperatura elevada a una persona y vemos claramente que disminuye a los pocos minutos el contenido de tejido adiposo pardo. ¿Ya? Normalmente, si uno baja la temperatura termoneutral, aquí hay un cálculo matemático en la parte del medio de la diapositiva, mostrando que si bajamos por cada grado que bajemos de la temperatura termoneutral, que es 23 grados, podemos oxidar de 1 a 1,4 kilogramos de grasa al año sin hacer nada, o sea, estando sentados, bajando la temperatura nomás. Así que imagínense esas oficinas que las secretarias tienen a 25, 28 grados, que es incubadora, como digo yo, sin mirar su cajón, que parece OK Market, ¿no es cierto?, lleno de comida. Mal, porque realmente con eso lo único que hacemos es que suba de peso, y todas suben de peso, ¿sí? Pero bueno, la idea es bajarles la temperatura y ponerle la impresora como a media en la oficina al lado, y no sé, pues el agua y el hervidor en 3 pisos más arriba para que se muevan. La ericina, yo le mandé el artículo, digamos, todos los tipos de ejercicio, tanto fuerza, aeróbico, HIIT, todos provocan aumento del PGC1 alfa, activando la producción de ericina y provocándome todo lo que es la transformación de este tejido adiposo blanco en pardo. Al parecer es tremendamente determinante en el ser humano y obviamente está asociado directamente con salubridad. Este es el artículo, no sé si lo mandé, parece que sí, de los beneficios de hacer ejercicio en ayuna. La condición de ayuna necesariamente aumenta las hormonas de contrarregulación y baja los niveles de la insulina, y eso provoca una condición fisiológica de aumento de la tasa de utilización de lípidos como sustrato energético. ¿Ya? Necesariamente, pero está indicado en personas que tienen esa condición, sobrepeso y obesidad en particular. ¿Qué pasa con las hormonas del balance hídrico? Todas aumentan sobre 50% del VO2 max, al igual que la mayoría de las hormonas que vimos recién. Tanto la aldosterona, renina, angiotensina. La ADH requiere una intensidad un poco más alta, es igual que cortisol, como el 60% del VO2 max. Y todas ellas no tienen cambios significativos con el entrenamiento, prácticamente todas aumentan, ¿ya? Todas siguen aumentando de manera significativa y respondiendo a la condición. Las endorfinas, ustedes saben que es la hormona de sentirse bien con el entrenamiento. Lo importante es que en una sesión de ejercicio provocar aumento significativo debe ser intenso, más del 70% del VO2 max. Y para que en un entrenamiento sobrecarga también debe ser intensa con pocos reposos para provocar aumento suficiente.
Ahora, con ejercicios de resistencia, o sea, si me entreno, cada vez voy a poder secretarla a intensidades menores. Si era 70%, a la medida que vaya un mes entrenando, me voy a empezar a ligar a 60, 50, 40, entonces después haga lo que haga, me va a provocar el placer de hacer el ejercicio. Ya, intensa la clase, harta información. Uf, Hagamos un break 10 minutos ya, y volvemos a la clase de cardio, ¿ya? Si me preguntan, ¿ya? ok. Voy a... Pausa. Sí, Voy a poner pausa, ¿ya? Nos vemos en 10 minutos. ya.
¿Aló? ¿Estamos? ¿Aló, aló? Todavía no llega la profe. ¿Había otro link para la clase que viene o no? Sí. A lo mejor se metieron por la otra o no. No, no creo. ¿Está conectado acá? El otro link es para la tarde. ¿Es para la tarde? Yes. Sí, para la clase de la tarde. Ah, Con ya. Luchito Peña. ¿Con Lucho Peña toca la tarde? Hoy día no nos tocaba todo el día con la profesora. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Ya con- Vale. Diálogo en directo de cada la clase. Llegó la profe. Sí, llegué. Hola. ¿Me Hola. ven o no? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Bien? Súper, ¿cómo están? ¿Todo bien? Con la insulina baja. ¿No han comido? Yo fui con el cafecito. Brava, sí. Brava. Ya, vamos a hablar. ¿Quedó alguna duda que tenemos que solucionar de endocrino antes de comenzar con cardio? Hay que aprenderse los nombres nomás de la No hay que aprendérselo, porque entre más sabe, más puede, como dicen. Ya, vamos a pasar la clase de cardio y en la tarde, la idea es que antes de que comencemos la tarde hagan el cuestionario y en la tarde solucionamos las dudas, ¿ya? Profe, Sí. lo que ya vimos, ¿qué sería como, viendo así como una metodología de estudio, porque igual es harto el tema de la materia, como lo elemental o lo que debemos manejar de buena forma sí o sí? O sea, como lo esencial, ¿en qué fijarnos principalmente al momento de estar estudiando esto? Bueno, lo básico que hormona debemos saberlo, o sea, eso hay que saberlo siempre. Pero como les dije, esa gráfica que les dije, pongan atención en este gráfico donde muestra que por intensidad y duración aumentan todas las de contrarregulación y baja la insulina. Ese concepto, con qué pasa con cada uno de esos hormonas, es lo básico que uno debe saber. Claro. ¿Claro? Igual hay que estudiar harto.
Sí, sí, de harto. Pero así le va a hacer sentido todo. Va a hacer sentido todo, va a haber menos problemas cuando uno haga las cosas, va a asociar más cosas. ¿Ya? Sí, que Hasta haciendo el nomás. símil al pregrado es como fue el semestre entero en 2 horas, entonces fue harto. Claro, pues este es magíster, ¿no? Sí, por eso. Supuestamente, yo les hago repasito, pero supuestamente esas cosas mucho lo deben saber, ¿no? No, sí sé, pero tengan claro que yo no voy a montar hasta el último detalle en una prueba tampoco. Conceptos básicos. Yo necesito saber que hace ejercicio y baja la insulina. Yo no puedo tener en mi cabeza que alguien vaya a hacer ejercicio, se está inyectando insulina y a usted no le bajen las dosis. O sea, no se preocupen de que el médico se lo baje. Yo necesito eso, ¿me entienden? Necesito saber que tengan claro eso cuando le hagan sus clases con patología más adelante, pero tienen que tener claro las cosas fisiológicas, porque eso debe ser. En teoría yo tengo que asegurarme que cualquier persona tenga endocrinológicamente así las hormonas. ¿Ya? Partimos con la clase cardio, entonces. Vamos a ver las adaptaciones al aparato cardiovascular, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me pasa? Igual que en delante. No pasa nada. Pasa mi clase. La tendré que aumentar nomás. Ahí. Ya, con la función en aparato cardiovascular durante el ejercicio de función térmica, redistribución del gasto cardíaco, regulación del aporte sanguíneo al tejido muscular cuando estoy haciendo ejercicio para el aporte de nutrientes y lo que son gases y también eliminación de desechos y en concreto mantener la homeostasis. Esa es la gran función del aparato cardiovascular. El gasto cardíaco, ¿ustedes se acuerdan lo que era el gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? La cantidad que inyecta el corazón de sangre por las veces que late el corazón. Es el gasto cardíaco sinónimo de débito cardíaco. Aumenta proporcional a las demandas por tejido. Si yo me paré y fui a hacer el café y volví, claro, tenía 5 litros de gasto cardíaco en reposo, estaba sentada, pero me paré, volví, de haber tenido 5,3. Debe aumentar, porque caminé. No es lo mismo que camine que si me hubiese ido corriendo a la esquina a comprar un café y vuelva. Ahí debe aumentar 8 litros el gasto cardíaco. Entonces, proporcional a las demandas por los tejidos, ¿no es cierto? Proporcional a la cantidad de masa muscular activa, proporcional a la intensidad de ejercicio. ¿Ya? Y obviamente va a poder aumentar si tengo capacidad cardíaca para que aumente. En teoría, soy una persona sana que no tiene problemas cardíacos, no hay problema. Puedo ir caminando o puedo ir corriendo. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene una patología cardíaca? La capacidad cardíaca a veces no da. No puede, usted no puede hacer esto, usted no puede subir a segundo piso. Eso necesito que usted lo entienda hoy día y hoy día me conteste, esta persona no puede hacer eso. ¿Ya? Después de esta clase o después del cuestionario. Ecuación de Fick. La ecuación de Fick me determina cuál es el consumo de oxígeno de un tejido, en general, y el consumo de oxígeno de todo el cuerpo. Y está dado por el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Cuánto eyecta mi corazón y cuál es la diferencia arteriovenosa. Y la diferencia arteriovenosa me implica y me da información de cuánto oxígeno están extrayendo mis tejidos. Una capacidad de mis tejidos, que obviamente si soy entrenado soy capaz de extraer mucho más oxígeno. Ahora, ¿qué adaptaciones cardiovasculares tenemos al ejercicio? Tenemos regulada por mecanismos nerviosos, humorales e hidrodinámicos. Y vamos a ver todo en detalle. La regulación nerviosa del aparato cardiovascular está dado principalmente por sistema nervioso autonómico, que se dirige al nodo sinusal, y este nodo sinusal o bien aumenta la frecuencia cardíaca o bien se mantiene la frecuencia cardíaca o se disminuye por el parasimpático. Normalmente esto funciona así. Nosotros en reposo normalmente tenemos un freno, que es el parasimpático, ¿no es cierto? Y este freno determina que cuando yo hago ejercicios de baja intensidad, me paro, como dije que a la cocina y volví a hacer un café, normalmente de los 60 latidos me aumentó a 70, pero ¿qué pasó? Solamente el parasimpático quitó un poco el freno. Entonces me aumentó 10 latidos. Cuando hago ejercicios sobre 100 latidos, ahí activa el simpático, ahí actúa el simpático.
Los mecanismos humorales en general están asociados a los neurotransmisores, en donde tenemos acá la acción de las catecolaminas y la acetilcolina. Por un lado, podemos tener una acción en que nosotros, por un lado, aumentamos la frecuencia cardíaca o bien la disminuimos. Al activar el MAP cíclico, si nosotros estamos hablando de neurotransmisores, digamos aquí tenemos la epinefrina, ¿no es cierto? ¿Qué provoca si nosotros aumentamos el MAP cíclico? Pero hace que nuestra pendiente aumente, y significa que más rápidamente viene otra descarga del corazón. Lo contrario sucedería si no fuese, digamos, una acción, digamos, de parasimpático en el cual bajase el potencial diastólico máximo, o sea, me hace necesitar una descarga mucho mayor para poder desarrollar una frecuencia cardíaca, o un latido. Y eso, obviamente, son como operan los neurotransmisores. No me voy a meter en más profundidad eso, pero para que sepan igual. Los mecanismos aerodinámicos están relacionados con el retorno venoso. Aquí tenemos que tener claro tres cosas. Para que yo pueda inyectar sangre a este corazón, al corazón le tiene que llegar suficientemente sangre, ¿no es cierto? ¿Y cómo le llega? Principalmente, el retorno venoso dado por la contracción muscular esquelética. ¿Ya? Entonces, este retorno venoso viene gracias a que uno se mueve. Este músculo me bombea. Segunda variable, las válvulas venosas. Me ayudan. Si están buenas, si no tengo varices, sube la sangre, retorno venoso. Y tercero, la inspiración profunda o la inspiración en general que hace presión negativa intratorácica. Esas tres variables me aseguran el retorno venoso. Y si me aseguran este retorno venoso, me llega sangre a aurícula, ventrículo, y yo puedo inyectar suficiente cantidad de sangre. ¿Cuál era el segundo factor, perdón? Bombeo muscular el más importante. Segundo factor, válvulas venosas. Y dije el ejemplo de la gente que tiene varices, que tiene un problema para el retorno venoso. Y la presión negativa intratorácica de la respiración. Que obviamente si hago respiraciones profundas, es mayor la presión negativa, más rápido el retorno venoso cuando hago ejercicio. Entonces, volvamos a conceptos básicos. ¿Qué es lo que es gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cierto? No nos queda duda de esto, y no lo podemos olvidar. Valor normal en reposo, 5 litros por minuto. Adulto, sano, inactivo, 1,70 m, 70 kilos, ¿cierto? 5 litros. ¿A cuánto puede llegar máximo? 30, 35 litros por minuto, perdón. Es un sujeto deportista de fondo. O sea, tanto más del reposo no tenemos, ¿no es cierto? Normalmente los inactivos tienen 20, 22 litros, no más. Veamos la variable frecuencia cardíaca cuando hacemos ejercicio. Miren acá la gráfica al lado izquierdo. Eje Y, frecuencia cardíaca. Eje X, carga de trabajo. Aumenta la carga, aumenta la frecuencia cardíaca. Y aquí está lo que les dije anteriormente, ¿no es cierto? En algún lado siempre está escrito lo que yo hago. Regulado por el sistema nervioso autonómico hasta los 100 latidos parasimpáticos. Quitamos el freno. Y después de sobre 100 latidos, actúa el simpático. Receptores beta a nivel nodo sinusal. Entonces, ahora hablamos de frecuencia cardíaca, ahora vamos a hablar de la otra variable, volumen sistólico. ¿No es cierto? Antes de comenzar volumen sistólico, vamos a hablar más de frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, velocidad en una trotadora. Aumenta, aumenta, aumenta hasta el momento que no aumenta más. ¿Y cuándo no aumenta más? ¿Cómo se llama eso? Frecuencia cardíaca. Máxima. 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 Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo saco yo eso, frecuencia cardíaca máxima? ¿De 20 menos la edad? Con fórmula sería estimándola, usted me la está estimando, 220 menos la edad, una fórmula mala, pero todos nos acordamos de eso y todos la ocupamos, ¿cierto? Y hay millones más, ¿estamos de acuerdo? Pero usted llama al colegio de cardiología acá, que nosotros lo hicimos por una tesis, y ocupa la misma, así que no estamos mal. Pero bueno, es estimativa. ¿Y cómo lo puedo saber de verdad? Pesco, me subo a la bicicleta, a la trotadora, más no poder, ¿cuánto pudo mi corazón? Y por mientras me pongo un monitor, ¿cierto?
Ahí es frecuencia cardíaca máxima directa, medida, ¿ya? La real. Todo nos queda claro, pero todos partimos de cero, ¿no? Tenemos frecuencia cardíaca basal. Esto quiero que me pongan mucha atención, son cosas muy básicas, pero son importantísimas tenerlas claras. No partimos de cero en esta variable. Tenemos una frecuencia cardíaca de reposo que va de 60 a 100 latidos por minuto, eso es lo normal. ¿Ya? Aquí. No partimos de cero en reposo. Y llegamos a un máximo. Y este máximo es diferente a ustedes, entre ustedes y yo y cualquier persona, porque todos tenemos diferente edad y diferente capacidad física, ¿no es cierto? Todos tenemos una basal y hasta cuánto puede latir. Y esa diferencia es mi reserva cardíaca. ¿Me siguen la idea? Hagámoslo fácil, con números. Anoten en su cuaderno, por favor, esto, que como yo no soy hábil con la pizarrita, pensemos un sujeto 20 años. 220 menos la edad. La frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿cuánto es? Fácil. 200. ¿Me siguen la idea? Sí. Eso es lo que más puede latir el corazón del sujeto 20 años. Pongámosle números fáciles. El sujeto en reposo tiene 80 latidos. Acostadito, en reposo, harto rato, más de 5 minutos, 80 latidos. Reposo. En reposo late 80 y lo que más puede latir, 200. ¿Cuál es la reserva de ese joven? 120. Perfecto, eso es lo que necesito saber. Ese sujeto tiene 120 latidos de reserva. Entonces, ¿puede hacer ejercicio? Claro, puede hacer, tiene 120 latidos. Pero ¿qué me pasó una vez tomando un examen de grado? Una señora de 40 años, acostada en la UCI, 40 años y 180 latidos. ¿A cuánto estaba latiendo esa señora? ¿Cuánto era su reserva? Muy poco. Nada. No. Nada. Menos ¿Y qué es lo que hizo, qué hizo mi estudiante? negativo. ¿Sabe? ¿Qué pasó con mi estudiante? Lo sentó. ¿Qué pasó? Casi se infarta. Sí. ¿Ya? Sin el permiso de nadie, la queríamos matar. ¿Qué pasó? No sabía, tiene que saber. No tiene reserva. Yo estoy en la UCI y me dicen, ¿se lo puede sentar? No, no hay reserva cardíaca. Si Profe- hubiese tenido en el monitor 140, ¿me quedan 40 latidos? Sí, 40 latidos sí la podemos sentar. Sentar nomás, no la hagan caminar. ¿Me entienden? Sí, señorita. ¿Puede repetir cómo llegó a los latidos de reserva, porfa? Ya, quiero que me lo entienda y no se lo aprenda de memoria, ¿ya? ¿Ya? Póngame atención. Todos tenemos frecuencia cardíaca basal, 80. Le hicimos un ejemplo facilito, 80 latidos. ¿A cuánto podía latir máximo esa persona, señorita? 200. 200. Entonces, de 80 llegar a 200 son 120. O 200 menos 80, como lo quiera calcular usted. Entonces, vean 120 latidos. ¿Ya? Entonces, tengo mucha reserva. Pero hay momentos en la vida que no tengo mucha reserva. Voy a la UCI, voy a intermedio, me llega un cardiópata. ¿Ya? Tengo que saber, el cardiópata, ¿con qué va a llegar el día de mañana ustedes que trabajan en el CEFAM? Me diga con un test de esfuerzo, pues. ¿Cuánto llegó el test de esfuerzo? No, llegó, sabe que tuvo síntomas, dice abajo, tuvo síntomas de presión ST a los 160 latidos. Tuvo síntomas, o sea, 160 es el tope, aunque tenga 20 años, ¿cierto? Ese es el criterio que ustedes tienen que tener. 160. ¿Y qué edad tiene? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de reposo? 92. Ya. Tiene 68 de latido. Ya, vamos a trabajar como a 120 nomás. ¿Me entienden? Tengo que ir viendo cómo va evolucionando, pero no, hay cosas que no puedo trabajar. ¿Ya? Y siempre preocuparme de mi reserva. La reserva cardíaca es importante. ¿Cuál es mi despensa? ¿Qué me queda para latir? ¿Ya? Y no me puede pasar el ejemplo que les acabo de dar, porque todos mis alumnos en pregrado, por ejemplo, siempre creen que yo hago oficio de ejercicio y creen que todo es deporte. Yo digo, no, pues el oficio de ejercicio tiene que ser para todo, para el deportista, para el de patología, para el que está sano, para todo. Lo importante es que puedo indicar ejercicio si tengo reserva cardíaca. Mi corazón tiene reserva. ¿Todos me entendieron? ¿Todos me entendieron? ¿Hacemos otro ejemplo? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Ya, muy bien. Que es muy importante los números. A la profe le encanta. Bueno, aquí, esta es la Tanaka, que es mejor, tiene mejor correlación, pero nadie se acuerda, 208 menos 0,7, hay como 30 fórmulas en todo caso.
Esa fórmula, si no me equivoco, también variaba por el sexo, ¿o no? Sí, y hay un rango etario que es mejor. No, sí, aquí lo que es importante es saber que todos nos acordamos de la que no es tan buena, pero tenemos que solamente saber que hay muchas mejores. Y en esas muchas mejores hay que buscar la que mejor le calce cuando yo hago una investigación a cuál le voy a aplicar. Si Es la que tenemos nos que tener- enseñaron en el pregrado, profe. ¿Sí? Ah, ya, pero por eso lo digo, pero es que a lo que voy yo es que esto se olvida y en verdad es requisito solamente para cuando uno hace investigación. Para la clínica, cuando ven que en edad tiene una desviación de 10 latidos, 11, que tampoco no es mucho. Y bueno, si usted quiere ocupar esta fórmula mejor, pero hay gráficas, hay un montón de papers que muestran qué gráfica me sirve más para qué rango etario. Y hay Profe, como 50 fórmulas, ¿sí? y la fórmula de Wally, Wally se pronuncia, y colaboradores, esa tiene más parámetros, la medición de la frecuencia cardíaca no es más exacta. Sí, por eso le digo, existen muchos más exactas. Es el tema que estamos en la clínica, si usted paralelamente a la atención tiene una planilla Excel para hacer fórmulas rápidas, le creo, pero normalmente son 15 minutos que uno tiene para la atención. No sé si maneja el tema, por lo menos en la parte de patología. Si el entrenamiento lo quiere ocupar y tiene más tiempo, feliz que ocupe la que corresponde. Y además que algunas son mejores para menos de 30 años, otras mejores entre 20 y 50, eso es lo que hay 50 fórmulas, no es esta clase para yo enseñarles eso y tienen otras personas que van a hacerlo, ¿me entienden? Lo único que quiero que tengan claro que la que ocupamos rápidamente no es muy buena, tampoco es lo peor, pero sí nos da una visión rápida para tomar una decisión segura. Siempre saber que tiene 10 o 11 latidos de desviación estándar. ¿Ya? Lo importante hoy día es solamente tener absolutamente claro es que tenemos una reserva cardíaca. Y si tenemos reserva cardíaca podemos hacer ejercicio. ¿Está claro o no? Sí. Ya, la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, es claramente la variable que más influye en la fórmula de gasto cardíaco durante el ejercicio. ¿Estamos? Bueno, hay fórmulas que frecuencia cardíaca, ya lo vimos. Cuando vemos el volumen expulsivo, que es la otra variable de gasto cardíaco, vean acá, eje Y, volumen expulsivo, eje X, carga de trabajo. Normalmente, con excepción la gente de elite, que puede ir aumentando el volumen sistólico quizás mucho a intensidades mayores, la población en general aumenta el volumen sistólico solo hasta el 40 o 50% del VO2 max. Después se mantiene esa variable. El corazón no puede inyectar más, no puede eliminar más sangre, ¿ya? Entonces, si uno ve la gráfica de gasto cardíaco, el gasto cardíaco sigue aumentando. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca siempre. Sigue aumentando, porque estoy haciendo un ejercicio más intenso, ¿ya? Y normalmente un sujeto que es inactivo tiene una eyección de 60 a 70 ml, pero ya, obviamente, que los corredores de fondo en reposo tienen 80 a 100, ya tienen mucho más, y en ejercicio intenso ya 170 hasta 200 ml. ¿Ya? Esa es la cantidad de sangre que inyecta el corazón. Entonces, de las dos variables, que era gasto cardíaco, era volumen sistólico y frecuencia cardíaca, la que más influye en este gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Porque el corazón empieza a aumentar la cantidad que inyecta, pero a la mitad del ejercicio, de la intensidad, ya no puede seguir inyectando más, entonces tiene que latir muchas más veces, ¿sí? No se escuchó, como que el audio se fue. Y puede repetir todo. Sí, claro, por supuesto. Desde la primera vez. De la variable, gracias, tan chistoso el día. No, de la variable frecuencia cardíaca y volumen sistólico, que es el gasto cardíaco, lejos la frecuencia cardíaca influye más en el valor final del gasto cardíaco. Porque este volumen sistólico solo aumenta hasta el 40-50% del VO2 max. ¿Vamos? En cambio, la frecuencia cardíaca, a medida que cada vez aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta más la frecuencia cardíaca. Siempre aumenta más. Y por eso uno ve que sigue, a pesar que el volumen sistólico no aumenta acá, más ahí, se hace inflexión,
sigue aumentando el gasto cardíaco, gracias a la frecuencia cardíaca. ¿Ahora sí? Ahora, efecto de la actividad simpática sobre el volumen sanguíneo. ¿Por qué hay efecto de la actividad simpática? Porque el sistema simpático aumenta la contractibilidad. ¿Por qué me aumenta el volumen eyectado? Porque aumenta el inotropismo. Inotropismo es contractibilidad del corazón. Si hay descarga simpática, este corazón en vez de contraerse un poco, se contrae más y eyecta más sangre. Entonces, a medida que hay mayor actividad simpática, más volumen. Por eso uno ve la diferencia de volumen con estimulación simpática. Ahí dice inotropismo sinónimo de contractibilidad. Ahora, ¿de qué dependía el volumen expulsivo? Depende de la precarga, de este retorno venoso que dijimos, que ya sabemos de qué depende. Depende de la cantidad de sangre que tengamos. No todos tenemos la misma cantidad de sangre, normalmente X litros, ¿no es cierto? Pero normalmente la gente entrenada tiene mayor volemia, ¿ya? Ahora depende también, como dijimos, del inotropismo. Si yo tengo un corazón sano que puede contraer bien, si un corazón sano, impeque, expulso bien. No es lo mismo un corazón enfermo. Y otra variable que no hemos conversado todavía es la poscarga. Quiero que la poscarga es la resistencia a la cual me voy a enfrentar. Aquí está el ventrículo, ¿no es cierto? Y aquí tengo la aorta. Si esta aorta, acá, una persona hipertensa, ¿qué va a pasar? Tengo resistencia, porque tengo una resistencia mayor, me va a costar después pulsar. Entonces, obviamente que estas variables todas influyen en cuánta sangre pueda eyectar. También influye en la poscarga la cantidad de sangre que tenga. A la medida que tengo más sangre en ventrícula también ayuda. Y eso se llama volumen diastólico final. Viene todo escrito en las clases, ¿ya? Lo que estoy hablando viene en todas las otras diapositivas. Entonces, la precarga, la cantidad de sangre que llega al corazón, va a depender de la ley de Frank-Starling cuánto eyecto. Más volumen diastólico final, más volumen puedo eyectar. O sea, si el ventrículo tiene más sangre, cada vez que tiene más, eyecta más. Es proporcional. Y, Ahora. por ejemplo, que el corazón puede eyectar más sangre no significa que también va ganando fuerza con el entrenamiento, de fuerza de contracción. Sí, por supuesto. La persona entrenada tiene más inotropismo, tiene más fuerza, porque obviamente al estar más entrenado y ha ejercitado más ese corazón tiene más fuerza y tiene más masa muscular. Eso es así. Ahora, entendamos a nivel macro, ¿qué va pasando? Miremos acá el corazón izquierdo, ¿ya? El que me manda la sangre sistémica. Este corazón está la aurícula izquierda, aquí me llega toda la sangre, oxigenada, de la vena pulmonar de los pulmones, ¿cierto? Me llegó la sangre. El corazón izquierdo la eyecta. Eso se llama débito cardíaco. De este 100% al débito cardíaco, se distribuyen porcentajes a los diferentes tejidos del cuerpo, ¿ya? En porcentajes. Y después hay un retorno venoso. Este retorno ya dijimos por qué dependía, ¿cierto? Y va al atrio derecho. Del atrio derecho, aurícula derecha, va al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho se va al pulmón para oxigenarse. Y después de ahí, de vuelta a la izquierda. Es importante tener claro estos esquemas que son básicos. ¿Qué está pasando? El corazón izquierdo me da la sangre a todo el cuerpo. Después se devuelve y va al atrio derecho, ventrículo derecho y llega al pulmón. Se oxigena y va a la izquierda. Ese es el orden. Y como el débito es restringido, estos 5 litros se distribuyen en proporción en cada uno de los tejidos, ¿ya? No tenemos la cantidad de sobra y cuando hacemos ejercicio obviamente que le damos más al tejido muscular esquelético, que de base le damos alto. Renal, muscular y gastrointestinal se lleva el 75%, ¿ya? Obviamente depende de la función. Si nos ponemos a comer, aumenta la cantidad para el gastrointestinal.
Aquí dijimos los 3 factores, ¿se acuerdan que habían anotado anteriormente? Todo lo que les digo está en algún lugar escrito, ya lo que pasa es que a veces me adelanto de tema. El retorno venoso, que es responsable del volumen diastólico final. Volumen diastólico final es la cantidad de sangre al final de la diástole. Diástole cuando el corazón está en reposo, ¿ya? Sístole cuando se contrae, diástole cuando se llena de sangre. Entonces el volumen diastólico final dependía de este retorno venoso. ¿Cuánta sangre me viene por, obviamente, la parte venosa? Y dependía de la venoconstricción, que eso está determinado, importante, las válvulas venosas, el bombeo muscular, que es lo más importante, pero solamente es importante cuando me estoy moviendo. Y la presión negativa del sistema respiratorio, ¿se acuerdan? Ahora, la poscarga, si yo contraigo este volumen, este ventrículo, perdón, se contrae, y eyecta hacia la aorta. ¿De qué dependía? Claro, depende de la presión arterial, pues si esa persona es hipertensa me va a costar más, pues, si es hipertensa. Y va a depender del volumen de diastólico final. Si tengo más volumen, me va a ser más fácil que si tengo menos volumen. Ahora, el inotropismo cardíaco es la fuerza del corazón, depende principalmente de la concentración de calcio en el citoplasma. ¿Ya? En el corazón, a diferencia del tejido muscular, este calcio viene del extracelular también, no solo del retrículo sacroplasmático. Y la mayoría de los fármacos, ahí van a buscar que vean de un paciente, lo que hacen es aumentar los tiempos de apertura para que entre más calcio, para que la persona tenga más calcio ahí en el citosol del cardiomiocito. Entonces, a nivel macro y como resumen de lo que hemos visto hasta el momento para ver si me están siguiendo. Cuando una persona hace ejercicio, el gasto cardíaco aumenta proporcional con las necesidades metabólicas. Vemos acá, débito cardíaco, eje X, carga de trabajo en intensidad como porcentaje del VO2 max. A medida que aumenta la intensidad, aumenta el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, el máximo, disminuye proporcionalmente con la edad, así como la frecuencia cardíaca máxima, el gasto cardíaco también. Como el gasto cardíaco es una variable que es la frecuencia cardíaca, también va a empezar a disminuir. No es lo mismo que tenga 50 años que quiera correr la maratón que tenga 25, ¿no es cierto? Y este gasto cardíaco aumenta a expensas de la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. ¿Ya? Pero obviamente el que más me aporta siempre es la frecuencia cardíaca en todo el transcurso. ¿Hasta aquí está claro o alguien hay un concepto que todavía no le quedó claro? Profe, a mí no me quedó claro el concepto de postcarga. Perfecto, vamos a volver ya. Alfredo, No, Felipe. imagínese... ¿Ah? Felipe. Ay, yo juré que me estaba hablando la presbicia, ¿no? ¿A qué servía? Ya. Felipe. Postcarga es la carga a la cual me voy a ver enfrentado cuando quiero inyectar la sangre de este ventrículo izquierdo. ¿Se imagina usted el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Este es el ventrículo, ¿ya? Y este ventrículo está lleno de sangre, pero aquí está la aorta. Está la aorta. Y yo tengo que hacer una fuerza para mandar la sangre a esta aorta, que obviamente es un vaso sanguíneo, que es más chiquitito que el ventrículo, ¿cierto? Y no es lo mismo que este vaso sanguíneo tenga una presión arterial normal que tenga una presión alta. Si tiene presión alta, lo más probable es que ese vaso esté más chiquitito su diámetro. Y me va a costar más. ¿Le queda más clara la explicación? ¿Eso es la poscarga? Sí, me queda un poquito más claro. Claro, y si en el ventrículo tengo más sangre, es más fácil, porque más sangre, cuando contraigo, puedo hacer más presión desde el ventrículo. Por eso es importante el volumen diastólico final. ¿Me queda claro? ¿O más o menos? Sí, me queda un poquito más claro. ¿Sí? Que no lo había comprendido al principio. ¿Sí? Y en una situación, por ejemplo, una persona que tenga una alta presión arterial,
¿qué sensaciones llevaría a su vida cotidiana? Por ejemplo, si se sentiría más cansado, quizás le costaría realizar actividades. No pasa ninguna de esas cosas. Lo que sí uno va viendo con el tiempo, si tú le haces un eco, un Doppler, te das cuenta que tiene un aumento de la masa muscular hacia concéntrica. Entonces cada vez tiene menos espacio para tener mayor cantidad de volumen sanguíneo. Pero obviamente en las personas que no están bien controladas. Porque si estoy bien controlada, por más que, perdón, sea hipertenso, voy a tener la presión normal. No sé si me sigues la idea. Sí. Entonces aquí, ojo con la persona no tan controlada, porque cuántos años quizás no está controlada, hay que ver el corazón, le va a costar más hacer la inyección a ese corazón, es más trabajo cardíaco, eso hay que tener claro, él va a tener mayor trabajo cardíaco. El que está súper bien controlado, que tú le llegas, soy hipertenso y lo tomas siempre y tiene, no sé, 11,7, hipertenso súper controlado, así que lo más probable el corazón perfecto, todo impecable, que hace ejercicio igual. Pero uno que está descontrolado llegó con 14,10, ¿y usted cómo está? Y viene el otro mes igual, lo más probable es que ese corazoncito está trabajando full. ¿Me siguen la idea ahora sí? ¿O está Sí, hablando o sea, chino la igual profe? no, es que son como ¿Cómo? son muchos conceptos, entonces como hay que digerirlo un poquito. No, sí sé, pero quiero que les quede claro, ojalá las cosas básicas, por favor. Pero bueno, si no, igual podemos ver la posibilidad de conectarnos otra vez si tienen muchas dudas. Voy a hablar con Juan Gabriel, ¿ya? Es que yo Porque creo apuntando, que donde el profe está guardando la clase, quizás después volver a ver la clase sí, va a quedar más por claro. O supuesto. también podría ser la opción si nos da un temario para nosotros ir revisando después personalmente cada uno la información. Puede ser una... Claro, en todo Claro. caso en el programa tienen ahí los contenidos, ¿ya? Yo no sé Vale, si se vale. los mandó Juan Gabriel. Oye, Sí. consulta de la clase. Esta clase está grabada, pero después el profe Juan lo va a enviar vía mail, link, algo así. Él explicó hoy día en la mañana cómo lo iba a hacer, como Lo iba a subir a YouTube, su canal de YouTube. No, la va a mandar por mail. El primero, la clase antes de irnos al recreo, se supone que ya la debiese haber mandado. No he revisado, espérame. Pero dijo que Ah, pero no, sí. dijo que iba a subir la Sí, clase a un YouTube. YouTube, un canal A de un canal YouTube, de que ahí YouTube. lo iba a Dijo subir. que lo siguieran. Lo que Eso dijo, que lo siguieron. Ah, yo me perdí esa parte. Quiere seguidores. Sí. Para ganar el promocional por los dólares de YouTube. Yo no entiendo esas cosas, para mí es muy moderno, así que hablen ustedes solos. Oigan, no, pero yo quiero que aprendan, ¿ya? Aquí el objetivo es que ustedes aprendan. De verdad que no hay otro objetivo más que si que ustedes sienten que hoy día igual les quedó muchas dudas, yo hablo con Juan Gabriel y concordamos en un par de semanas más una sesión para dudas, ¿ya? ¿Les parece? Vale. ¿Ya? No habría problema, ¿ya? Vamos a hablar de fórmulas de trabajo, frecuencia de trabajo. ¿Cómo? Vamos a hablar sobre frecuencia cardíaca de trabajo. Cosas generales, que ustedes tienen otras asignaturas, esta asignatura no es para eso, pero Ah, algo vale. vamos a hablar, ¿ya? Igual en la guía les hice algunas cosas que tienen que calcular. Profe. Ya. ¿Ya? Miren, aquí hay valores, yo lo que tengo que pasar más bien los conceptos básicos de fisiología, más que nada, ¿ya? Para que nos quede claro, para poder entender más justamente las fórmulas, ¿no? Valores de gasto cardíaco según condición física. Se dan cuenta que una persona en reposo no es el mismo valor que si estoy entrenado, ¿no es cierto? O un sujeto no entrenado que un entrenado. ¿Profe? Y ahí se van dando cuenta que la persona entrenada tiene frecuencia cardíaca más baja, pero volumen sistólico mucho más alto. ¿Sí? ¿Qué me estaba preguntando? Acá, profe. Jairo. Cuénteme. Estaba en otra lámina y estaba haciendo como un resumen y no lo terminó. ¿Esta En sí la esa. terminé? Sí, la terminé. Es que, yo entonces no alcancé a anotar lo que usted explicaba del último punto, del gasto cardíaco a expensas de HR y... El último punto. Claro, el gasto cardíaco aumenta, dije que aquí lo mostraba, que aumenta en base a ambas variables, pero que ¿Ya? siempre la frecuencia cardíaca era la que aportaba más. Ya. ¿Se da cuenta que aquí hasta acá, si usted ve la gráfica, se da cuenta que hay una angulación? Sí. Hasta esa angulación, ambas variables aportan igual. Pero como Ya. deja el volumen sistólico de aumentar, porque ya no puede eyectar más el corazón, lo que tiene que hacer es solo aumento de frecuencia cardíaca.
Ah, ya, ¿Ya? genial. Ok. Super. Entonces, si uno va mirando números ahora, ¿qué valores de gasto cardíaco? Ustedes se acuerdan también de gente que es deportista, pues bien deportista, bien aeróbico, tiene frecuencias cardíacas más bajas. ¿Se dan cuenta acá? Los entrenados mujer y hombre tienen frecuencias cardíacas mucho más bajas en reposo. Entonces, ¿por qué? Porque sus volúmenes de eyección son mucho más altos. ¿Se dan cuenta acá los números? 100, 80. Entonces esa persona al final es menos trabajo cardíaco. ¿Me siguen esta idea? Esa persona tiene que latir menos veces, porque cada vez que late, eyecta más sangre. Sí, Cumple sí, con se el mismo comprende. número. ¿Cómo? Sí se entiende, ¿Se se comprende. entiende? Ya, es que esto es demasiado importante tener claro esto básico. Como les digo, el arroz con huevo, como digo yo, para cocinar es básico. Y tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué tenemos que tenerlo claro? Si yo ahora no veo, no voy a entrenar a un deportista, que lo tenemos claro que funciona así. Pero ¿qué pasa con un cardiópata? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué cuando yo al congreso me dicen, sí, explícame, ¿por qué tengo que entrenar a un cardiópata? Claro, porque esto pasa en un sujeto cualquiera, que uno sano, y uno cardiópata también pasa lo mismo. A medida que se entrena, va a eyectar más sangre cada vez que se entrena con el tiempo. Entonces va a requerir latir menos veces. Si su corazón está enfermo y lo hago latir menos, ¿qué va a pasar? Está claro, vive más y vive mejor. ¿Vamos? Entonces es tremendamente importante saber que le voy a dar menos trabajo cardíaco a esa persona. ¿Ya? Y también tener claro que este otro concepto, cuando hace ejercicio intenso, máximo, los números que están acá abajo, vemos los sujetos entrenados, pensásemos que tenemos la misma persona de 30 años, ¿no es cierto? Los dos son 190. Vemos claramente que los que están entrenados, que son las dos últimas filas, tienen valores de gasto cardíaco mucho más elevados que si estamos los sujetos no entrenados. Y eso está dado exclusivamente, si estamos pensando a la misma edad, ¿no es cierto?, dado por el volumen de eyección. Ese corazón es capaz siempre de eyectar más. Una persona entrenada, ese corazón eyecta más sangre cada vez que late. Por eso necesita latir menos. ¿Ya? ¿Y por qué necesita latir menos? ¿Y por qué? Porque finalmente, porque cada vez que pasa por el tejido muscular, ¿qué pasa con ese tejido muscular? Le saca más oxígeno, más nutrientes cada vez, más mitocondria, más de todo. Entonces necesito latir menos también. Ahora, ¿cómo se controla el flujo sanguíneo a nivel local? Central o sistémico tenemos regulación nerviosa, regulación hormonales. Y a nivel local, la autorregulación metabólica y miogénica. ¿Qué es lo que hay que tener claro de esto? Que el organismo regula que me llegue la cantidad de sangre suficiente en la medida que yo necesito más o menos sangre. La gran mayoría de la regulación de flujo sanguíneo ocurre local. Si un tejido está trabajando, produce una serie de sustancias que me provocan vasodilatación arteriolar, que las arteriolas son como las llaves de paso. Entonces se produce mucha adenosina, potasio, digamos, hay mucho CO2, etc., y me provoca vasodilatación. Y me mantiene más dilatada esa arteriola por mientras que ese tejido más produce esa sustancia. Entonces entrega una cantidad diferenciada de gasto cardíaco en virtud al trabajo metabólico. Eso puede ser porque estoy haciendo ejercicio o porque tengo una hepatitis. ¿Ya? El tejido que más trabajo tiene productos de trabajo metabólico de tejido que provocan la vasodilatación paralela. Que eso es una regulación local, que es lo más importante en la regulación del flujo sanguíneo. ¿Es local por el tejido? ¿Es local en el tejido? ¿Está siendo utilizado? En el tejido que está requiriendo. Porque el corazón eyecta sangre. ¿Y cómo el organismo sabe dónde va a dar más sangre o menos sangre? Porque el tejido que está más funcionante libera esta sustancia y provoca la vasodilatación local. Ahora, ¿cuánto es el flujo sanguíneo en reposo? Poquito. En general,
5 ml por cada 100 gramos de tejido muscular esquelético. Es decir, la mayoría de los capilares están colapsados. Los capilares son una capa de células endoteliales. En la medida que hacemos ejercicio hay presión, como hablamos ayer, y se dilatan. ¿Ya? Y ahí podemos aumentar de 80 ml o 110, 120 ml por 100 gramos de tejido muscular. ¿Ya? Entonces, obviamente, la presión nos ayuda a abrir estos capilares y la entrega de flujo sanguíneo. Ahora, veamos cómo es la respuesta circulatoria al ejercicio. Esto lo deben saber ustedes, pero un buen repaso, bienvenido. Si nosotros nos subimos ahora a una bicicleta y le ponemos 100 watts, nos subimos a la bicicleta y no cambiamos la carga. Estamos en reposo acá abajo, frecuencia cardíaca, nos subimos a los 100 watts y me miden la frecuencia cardíaca, profe, tiene 120 latidos, profe. El volumen sistólico al medio aumenta a 110 ml. El gasto cardíaco aumentó de 5, que tenemos en reposo, a 14 litros. Y como yo no cambio la carga, esto es estable, ¿cierto? Dejo de hacer y baja todo. Eso es importante. No cambio la carga, se estabilizan los parámetros. ¿Cuándo se estabilizan? Eso se llama steady state, entre 2 y 3 minutos cardiovascularmente. ¿Ya? Eso es súper importante. Soy un sujeto a la bicicleta, un cardiópata. ¿Qué frecuencia tiene? Espérate un ratito. Voy a esperar 3 minutos para saber cómo responde. Si le mido a los 30 segundos, todavía está aumentando. Tengo que saber que hay tiempo que se demora el cuerpo en dar un estado estable a esa carga que recibe. Y si cambio o no la carga, tengo que esperar de nuevo. ¿Estamos? Entonces entendemos que el organismo se demora en responder y cuando ya pasan varios minutos, si yo lo mido a los 5, 7, 10, 15, 20, va a tener el mismo número, porque no ha cambiado la carga. Entonces, ejercicio constante y prolongado. Se mantiene el débito cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros realmente hacemos un ejercicio y es muy prolongado, está en ambiente mucha temperatura? Va a empezar a bajar el volumen de eyección y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero el volumen, el débito cardíaco se va a mantener. Son variables en que puede cambiar esto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago ejercicio de intensidad creciente? No estable, no pongo los 100 watts, sino voy cambiando. Por ejemplo, en este caso, que el treadmill lo hago le voy cambiando la elevación todas las veces. ¿Qué pasa con la presión arterial? La presión arterial ayer vimos que tenía que aumentar, ¿no es cierto? Siempre aumenta, al principio aumenta más y siempre sigue aumentando la sistólica. La sistólica. Pero la diastólica o se mantiene o bien baja. La presión sistólica está relacionada directamente con la perfusión de los tejidos. La presión diastólica está relacionada con la resistencia periférica total. ¿Ya? Y como se vasodilatan los vasos, normalmente se mantiene o baja, ¿no es cierto? Porque le está ocasionando menos resistencia, está vasodilatando el tejido muscular. Entonces, lo más probable es que yo, si mida a una persona la presión arterial, me llega una señora que no es hipertensa, pero tiene 55 años, yo le estoy tomando la presión para ver cómo está. Esto es lo que debe pasar, me tiene que aumentar la presión sistólica y mantener o bajar la diastólica. Si no pasa eso, yo detengo el ejercicio. No está respondiendo bien. ¿Ya? Eso debe suceder así. Profe, consulta. ¿Sí? Ya la presión arterial diastólica estaba relacionada con la perfusión. Y la sistólica. ¿Y la diastólica? Con la resistencia periférica total. Ah, ya, gracias. Entonces, aquí tenemos EGY, presión arterial, y aquí intensidad de ejercicio en watts. Pasa lo mismo.
En la gráfica del libro que quieran buscar, lo van a encontrar igual. La presión sistólica aumenta porque el gasto cardíaco aumenta. Todas las presiones aumentan. Y la diastólica debe mantener o bien bajar. ¿Ya? El organismo se vasodilata para llegarle a la mitad del cuerpo, que es el que está haciendo ejercicio, me tiene que llegar más sangre, más oxígeno, más nutrientes, así que me ejerce menos resistencia. ¿Ya? Ahora, otro concepto es el doble producto. Quienes se dediquen después a trabajar con hipertenso deben saber ese concepto. El doble producto es la frecuencia cardíaca por la presión sistólica. Y el doble producto estima la demanda metabólica al corazón. O sea, ¿qué tanto trabajo este ejercicio le está dando a este corazón? Y esto no es más que una fórmula matemática de frecuencia cardíaca por presión sistólica. Lo multiplico y me da un número, en miles. Y con eso yo voy ajustando la carga de trabajo a esa persona. Si esa persona yo le mido a 2 semanas después de entrenar y tiene el mismo doble producto, no le debo aumentar la carga de trabajo. No se ha adaptado todavía. ¿Ya? Entonces tener claro que esto es un concepto, se ocupa en la clínica, doble producto. Y estima demanda metabólica al corazón. ¿Qué tanto trabajo le estoy dando al corazón con ese ejercicio? Aquí hay ejemplos de dobles productos. Desde el reposo, miren, reposo doble producto tengo 8.250. Multipliqué frecuencia cardíaca, presión sistólica. Hago ejercicio al máximo, tengo 42.000 de doble producto. Aumentó 5 veces. Pero tengo que ir viendo a cada persona, sobre todo los que son cardiópatas. ¿Ya? Tengo que tener claro que debe adaptarse este doble producto, y si la persona no se adapta, no puedo ir cambiando la carga. Ahora, hagamos resumen de la respuesta cardiovascular a una sesión de ejercicio. El gasto cardíaco aumenta si hago ejercicio. Estoy sentada, me subo a la bicicleta a 100 watts, me aumenta el gasto cardíaco. Bien, está bien mi corazón, aumentó el gasto cardíaco de 5 litros a 10 litros. ¿Por qué aumentó? Porque aumentó las dos variables, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, ¿cierto? ¿Por qué aumentó la frecuencia cardíaca? Aumentó a 130 latidos porque aumentó el sistema simpático, ¿cierto? Dijimos sobre 100, sistema simpático. Aumentó el volumen sistólico. ¿Por qué aumentó el volumen sistólico? Porque mejoró el retorno venoso. ¿Y por qué mejoró el retorno venoso? Porque tuve contracción de las vénulas, tengo buenas mis válvulas, respiré más profundo y se contrajo el tejido muscular esquelético. Y pude inyectar más sangre. Y finalmente le di, porque tengo más gasto cardíaco, le doy más aporte flujo sanguíneo al tejido muscular. ¿Queda claro el esquema? Entonces ahí queda claro cómo responde el organismo, el sistema cardiovascular, al ejercicio. Ahora, ¿qué pasa cuando me entreno físicamente? Vamos a hablar específicamente del entrenamiento aeróbico. ¿Qué pasa con el aparato cardiovascular? Si yo hago entrenamiento aeróbico, normalmente voy a tener un predominio de hipertrofia excéntrica, es decir, esta cavidad cardíaca va a crecer hacia afuera. Si yo hiciese ejercicio principalmente de sobrecarga, debería haber una hipertrofia concéntrica, crecería hacia el centro y aumentaría un poco la presión arterial. ¿Ya? Eso pasa. La verdad es que hay estudios enormes de esto, y casi más del 80% de las personas no tienen, a pesar que son hipertrofias, y a pesar que son de elite, igual el 80% de los sujetos de elite, sus valores caen dentro de rangos normales igual. Hacia el lado derecho el rango, pero dentro del rango normal. Porque es muy raro que alguien haga solamente ejercicio aeróbico, por más que maratonista, igual hace entrenamiento sobrecarga. Y el de hipertrofia, el de sobrecarga, también hace ejercicio aeróbico. Entonces, obviamente, hay una mezcla de ambos. Ahora,
¿Qué pasa si hago ejercicio de sobrecarga? ¿Qué va pasando con la presión arterial? En reposo, vemos acá una presión X que es normal. Si hago ejercicio aeróbico no aumenta tanto. Cuando hago ejercicio de pesas, sí aumenta mucho más. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro, sobre todo cuando atendamos personas que tienen alteraciones de presión arterial. Lo importante es controlarla y medirla. Ahora, ¿qué adaptaciones vamos a tener al entrenamiento de resistencia aeróbico? Muchas adaptaciones, veremos todas en particular. ¿Qué pasa primero con el volumen plasmático? Este volumen plasmático, la cantidad de plasma que tenemos, puede aumentar de 12 a 20% en 3 a 6 semanas de entrenamiento aeróbico. O sea, en 2 semanas puede aumentar ya significativamente. Y esto está dado principalmente por el aumento del contenido de albúmina. Y también otra cosa importante, que si yo me quedo en reposo una semana, esto prácticamente se revierte. Así que ojalá no pasemos ni un minuto en descanso. ¿Qué pasa con los valores de frecuencia cardíaca? Recién hablamos de estos números, ¿no es cierto? Dijimos, aquí está la desviación estándar si calculamos con la fórmula clásica la frecuencia cardíaca teórica. Aquí tenemos cómo se calcula la reserva que ya conversamos. Ahora, muy interesante saber que una forma que podemos trabajar, que lo van a ver en otras asignaturas, como decía anteriormente, trabajar con porcentajes de mi frecuencia cardíaca reserva. Eso es interesante. Porque fisiológicamente hablar de trabajar con frecuencias cardíacas máximas, habría más error. No sé si me siguen. Si tengo en un curso pura gente que tiene 20 años, el trabajar como porcentaje de esa frecuencia cardíaca máxima no sería tan preciso que si trabajáramos con porcentaje de la reserva. Porque la reserva sería diferente para todos. En cambio, la frecuencia cardíaca para todos es la misma. Porque unos partirían con 60 latidos de reposo, otros con 50, otros 80. Entonces las reservas varían. Sería más específico para cada persona, por concepto. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca y entrenamiento? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa con un deportista? ¿Qué pasa con un maratonista? ¿Cómo es la frecuencia cardíaca? ¿Cómo es la frecuencia cardíaca? Sale hasta en los diarios, ¿ah? Más baja. Baja, ¿cierto? Dicen, el maratonista tanto, tiene 43 latidos por minuto, ¿visto, no? Que lo dicen, ¿no? Sí. ¿Qué va pasando? Si el color amarillo es sujeto sedentario, estudiante. En reposo tiene más frecuencia cardíaca y al hacer una actividad física o un ejercicio, pongámosle 2 de consumo de oxígeno, necesita latir 180 latidos. Sujetos que se entrenan 55 días en color verde, con 2 litros de consumo, necesita latir solo 160. Y tiene frecuencia cardíaca ya mucho más baja en reposo. ¿Y qué pasa los entrenados aeróbicamente maratonistas? Tienen de reposo, miren, no tienen ni 50 latidos. Y con 2 consumos de oxígeno, 2 litros, 110 litros. 110 latidos, perdón, por minuto. Miren la diferencia de un maratonista con un sujeto inactivo. El maratonista está corriendo a 110 latidos y el sujeto inactivo está a 190 latidos hasta que no puede más. ¿Se dan cuenta la gran diferencia de adaptación en entrenamiento? Impresionante. ¿Qué pasa con la recuperación ahora? Hicimos el ejercicio. ¿Quién se recupera antes? Preentrenado me demoro varios minutos en recuperarme, ¿no es cierto? En un color rojo en la gráfica. En cambio en azul, post-entrenamiento, me demoro menos en recuperarme. Termino el ejercicio y rápido estoy recuperada. El que no es activo, el sujeto está agotado mucho más rato. ¿Qué pasa con el volumen expulsivo? Que en este mismo experimento, que es en el McCartney, que muestra los inactivos en color amarillo. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Con 2 de consumo de oxígeno, 2 litros. Este inactivo tiene, no sé, pues 90 ml de eyección y el entrenado aeróbico tiene 150 ml. ¿Se dan cuenta? O sea, cada vez eyecta mucho más que un sujeto inactivo.
Ahora, entonces, como resumen de volumen expulsivo, aumenta el volumen y aumenta la masa ventricular izquierda, por eso puede eyectar más sangre. Tiene más músculo, más inotropismo, puede eyectar más sangre. Tiene más distensibilidad, si tiene más distensibilidad, puede recibir más sangre. Como late menos veces, que es lo importante, como late veces menos en el minuto, tiene más tiempo de llenado. Entonces se me llena más el ventrículo izquierdo, y por eso también puedo eyectar más. Como tengo más tejido muscular, más contractibilidad. Entonces, el aumento en el volumen expulsivo está dado por ¿qué? Veamos acá el recuadro superior. 1, porque tengo una mayor precarga, que está dado por las 3 variables que vimos de retorno venoso, mayor contractibilidad, y finalmente tengo menos resistencia periférica. Entonces puedo eyectar más sangre. Todas estas variables me ayudan para finalmente poder eyectar con cada latido, después que me entreno físicamente, más cantidad de sangre. Y así necesito latir menos veces, y ocasiono menos trabajo cardíaco. Profe, ¿y el débito cardíaco no afecta igual? Sí, pues ¿se acuerda cuando vimos anteriormente el débito cardíaco? El débito cardíaco es cada vez más en la medida que son más entrenados. El débito cardíaco siempre va a ser más, pero a la misma carga de trabajo voy a tener menos débito cardíaco. ¿Me entendió eso o no me lo entendió? Mire, hagamos un ejemplo. Yo soy una persona inactiva. Me subo a la bicicleta a 100 watts y requiero 10 litros por minuto de débito cardíaco. Usted es una persona entrenada, pensemos que tengamos la misma edad, todo igual, y usted para los mismos 100 watts va a requerir 7 litros de débito cardíaco. A ejercicio submáximo, su corazón necesita menos débito. Pero si usted va a hacer máximo, usted va a tener débito cardíaco de 30 litros, y yo voy a tener solo 22. Veámoslo con números ahora. Aquí tenemos los números, señorita María. Un sujeto inactivo físicamente, gasto cardíaco 5 litros, el entrenado 5 litros. Pensemos, mismo cuerpo, etcétera, misma composición, aunque es medio difícil, ¿no? El sujeto entrenado 50 latidos, el sujeto sedentario 70. Volumen de eyección varía, pero el mismo número. Eso es reposo. Así que el corazón del entrenado late menos veces. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio maximal? Los dos tienen la misma edad. ¿Qué edad tienen estos dos? Facilito. ¿Cómo estamos para las matemáticas? 25. Bien. Me están riendo por ahí. Y la eyección del entrenado, 179, mucho más que el sedentario. Entonces, el entrenado, como te decía recién, el máximo es 35 litros. El inactivo, 22 litros. Entonces, mi gasto cardíaco máximo, si soy entrenado, es muy superior, ¿no es cierto? El máximo. Pero el submáximo, a carga submáximo, siempre mi gasto cardíaco para satisfacer las necesidades de esa carga de trabajo, voy a requerir menos gasto cardíaco al entrenado que el no entrenado. El entrenado siempre va a necesitar más gasto cardíaco. Y por eso se va a cansar más. Va a ser más trabajo cardíaco que uno entrenado. Aquí tenemos sujetos inactivos y sujetos activos. Eje Y, débito cardíaco. Sedentario en color verdecito y entrenados aeróbicamente naranjo. Consumo máximo de oxígeno. A medida que más consumo máximo de oxígeno, el débito máximo siempre es mayor de los entrenados. Este es el máximo débito cardíaco. Aquí el mismo ejemplo, pero lo vemos en el mismo ejemplo que hemos visto toda la presentación, ¿no? Los sujetos inactivos era amarillito, el máximo débito cardíaco, ahí llegó, ¿no es cierto? En este caso es, ni 17 litros. El morado son los maratonistas, casi 30. El máximo siempre es mayor en el entrenado. ¿Cómo es la diferencia arteriovenosa? ¿Me entienden el concepto de diferencia arteriovenosa? Es la extracción de oxígeno, esa es la diferencia arteriovenosa. Arteriovenosa significa que me sacan una muestra en una arteria
y después a nivel venoso. Si tengo X cantidad en arteria, menos en venoso, esa es la extracción. Eso es lo que mi tejido periférico logró extraer. Normalmente, cuando me entreno, logro mejorar un 13 a 17, 18%. Un entrenado así de 3 meses de entrenamiento más o menos, ¿ya? Entonces, normalmente siempre tiene mayor el que tiene entrenamiento de maratón. Angiogénesis se sabe hoy en día que existen diferentes mecanismos. Antes se creía que había un sprouting, así como que salía un vasito al lado, pero ahora se sabe que se separa. El vaso sanguíneo se separa en dos, gracias a factores angiogénicos. Y eso por el entrenamiento. Si ustedes se meten en la web, encuentran este artículo y muestran que aquí hacen un marcaje, digamos, a través de microscopía electrónica, y ven el número de capilares. Normalmente aumenta como un 10% el número de capilares con el entrenamiento. La presión arterial, entonces, ¿qué pasa cuando me entreno aeróbicamente? Se reduce tanto la presión sistólica y diastólica en reposo a ejercicio submáximo. Y las reducciones son más significativas en presión sistólica específicamente para hipertensos. Pero esto es muy eficiente y muy, muy bueno para hipertensos. Acá vemos un estudio en donde vemos las adaptaciones del ventrículo izquierdo luego de entrenamiento y vemos que se entrenaba 60 minutos a diferentes cargas, entre 53, 68 y 83% del VO2 max, haciendo ciclismo en el tiempo. Y aquí vemos la fracción de eyección en el lado izquierdo de la gráfica, preentrenamiento en negrito y postentrenamiento blanco, y claramente postentrenamiento aumenta la fracción de eyección, la cantidad de sangre que se eyecta de su corazón. En el lado derecho vemos el volumen diastólico final, y vemos claramente que postentrenamiento aumenta significativamente. Estamos hablando, imagínense, a los 20 minutos de 130 aumenta 150 o más todavía. Y el volumen de eyección propiamente tal también aumenta en la gráfica inferior. Postentrenamiento, no sé, por los 40 minutos, si queremos ver ese valor, 110 a poco más de 130. O sea, estamos claros que el entrenamiento me mejora los parámetros fisiológicos de fracciones de eyección o volumen de eyección en poco tiempo. ¿Quedó claro o no? ¿O enredado? ¿Qué podemos ver que tengan dudas al tiro? Para que podamos solucionar algún concepto que no haya quedado claro. Todo de nuevo. ¿No? ¿Por qué se produce lo de la angiogénesis? Ya, la angiogénesis se produce gracias a que hay factores angiogénicos que se liberan justamente con el entrenamiento físico. El mismo tejido muscular libera factores angiogénicos que provocan que estos vasos sanguíneos se dividan en dos. ¿Ya? Y eso está dado porque este tejido muscular que está siendo entrenado aeróbicamente sabe que necesita mayor aporte de sangre, no solo por nutrientes, sino también por oxígeno, ya que ese oxígeno le va a sustentar el ATP para hacer esa disciplina deportiva, o esa actividad deportiva, o esa actividad no deportiva, sino que entrenamiento aeróbico. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo la diferencia arteriovenosa que no me quedó clara? El tema de la extracción del oxígeno. Ya, la diferencia arteriovenosa oxígeno, que les van a hablar en muchos conceptos, en muchos lados, es la diferencia, como dice la palabra, entre arteria y vena de oxígeno, el contenido. Yo le tomo una muestra de arterial ahora y va a salir 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Esa es la presión arterial de oxígeno normal en un sujeto sano, con un ambiente de oxígeno normal, ¿no es cierto? O sea, en verdad es la diferencia del contenido de oxígeno que tenga la arteria y la vena. Arteria y venoso. En la medida que usted esté más entrenado, esa diferencia se acrecenta. ¿Por qué? Porque cuando perfunde el tejido muscular, llega la sangre,
su tejido muscular que usted está entrenado extrae más oxígeno. Donde hay más capilares, hay menos distancia de difusión y pasa más oxígeno. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos más capilares y tenemos ahí después en paralelo más capilares y más tiempo para que difunda el oxígeno. Entonces hay más diferencias, soy capaz de extraer más oxígeno. Mm. ¿Quedó más Ahí claro? sería por la cantidad de mitocondrias que hay. Claro, tengo más ¿Sí? mitocondrias Ujú. y Más obviamente, oxígeno de transporte. claro, necesito más oxígeno y por eso donde tengo más capilares hago menos distancia y difusión. Y como estos crecen en paralelo, ¿se acuerdan que ayer lo vimos? Que donde crecen en paralelo, y no en serie, en paralelo, hace que el flujo sanguíneo se lentezca, sea más rápido para pasar las grasas que vimos ayer, pero también el oxígeno. ¿Queda más claro ahí? Sí, me quedó un poquito más, me quedó mucho más claro. No, Ya no, por la primera pasada no había quedado. ¿Alguna otra duda que podemos volver? Yo tengo una duda. Cuénteme. En tema del doble producto, ¿hay una tabulación, algo que uno se pueda guiar como para estimar el trabajo y la presión sistólica en un paciente? ¿Tú te estás diciendo tengo valores referenciales, te refieres? ¿O quieres? Aquí en Chile no tenemos valores referenciales. Lo que tienes Ya. que tú guiarte en hacer la multiplicación. Si yo multiplico y me da X doble producto, ponte tú acá el ejemplo. Hago ejercicio hoy día con X personas al 25% de su VO2 max y me da un doble producto de 13.000, ¿no es Ya. cierto? Y eso tú estimaste que iba a trabajar así, porque esta persona tiene 55 años, nunca ha hecho ejercicio, voy a trabajar una carga mucho más baja que la que me dicen las normas, pero vamos a partir con esto. Y esta señora sí vino las 3 veces, pero llega el otro viernes, 2 semanas, y la señora sigue teniendo 13.000 doble producto. Claro, bajó un poco la frecuencia cardíaca, pero la presión me subió un poco más. Entonces, no voy a ajustarle la carga. Vamos a seguir 2 semanas más. Y ahí vemos. Y vemos en 2 semanas más que sí, me bajó a 11.000. Ah, ya, entonces, ¿sabes que voy a aumentar a 30% el VO2 max y sigo con los 13.000? Pero le aumento la carga de trabajo. ¿Te queda más claro, Esteban? Lo importante es que tú lo midas en la persona misma, en ella. Claro, ese es para ir haciendo como la progresión del Pareciendo la progresión y sobre todo para cuando la evalúo adaptación. pacientes, ¿me entiendes? Esto no es para deportistas, no es necesario para un Claro, no, paciente, para tener ojo. ¿Ah? O sea, es bueno porque así uno con números puede ver la adaptación y la Sí. mejora. Cuantitativamente, ¿sabes que teniendo los puntos así? Y yo me atreví a ir aumentando la carga porque en verdad, si bien la frecuencia cardíaca no varió, pero la presión bajó bastante, sí que aumenté carga. Y así la demanda cardíaca no fue mayor. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y esto cómo lo podemos también llevar a correlación con el tema de la frecuencia cardíaca de reserva? Porque ahí yo estoy viendo como a lo máximo que yo quiero llegar de frecuencia cardíaca total, ¿o no? No. Esta es la frecuencia cardíaca que tiene en la carga de trabajo que tú le diste. Tú calculaste antes la frecuencia cardíaca, pues ahí tú verás cómo en las clases que tengan de prescripción van a tener claramente decidir qué carga es. Pueden sacar la fórmula de carbones, no sé, pues yo así lo hago, ahí lo verán ustedes con sus profesores cuál será mejor, o quizás ustedes tienen la suerte de hacer consumo de verdad, no sé. Entonces, si sacan el cálculo matemático, sí, voy a hacerle trabajar a 100 latidos, a 120 latidos. Ya, Y esos ahí sí 120 latidos me da el doble producto, ¿me entiendes? Eso es otra parte. Primero la prescripción y esto es cómo voy readecuando las cargas. Ya, sí, Lo ahí importante es el concepto nomás. A este nivel es que sepas que me estima la demanda cardíaca. Son las dos variables. Sí. Eso. ¿Quién más? ¿Otra pregunta? Benjamín, está concentrado. Yo tengo una duda. Adrián, cuénteme, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pesado, cortisol antes, elevado. antes me quedó una duda con los latidos de reserva y Ah, no, pues sí, eran los latidos de reserva. Que ¿cuánto es como el mínimo, por ejemplo, para
recetar cierta intensidad de ejercicio, por ejemplo. Porque si es que, como usted dijo, una paciente está en la UCI y tiene 40 de reserva. Buena dijo- pregunta. Mire, ay, yo les dije todo esto escrito para que sabía que no iba a tener, o sea, yo por lo menos pantalla. ¿Dónde dije esto? Ahí está. Lo importante es saber que no no tenemos receta absoluta para decir tal actividad va a requerir mucho más, tal o menos frecuencia, porque depende de cada persona, la edad, la patología, y son tantas las variables, Adrián. Pero sí tener claro que debo tener reserva para hacer una actividad. Y En el el caso del mínimo, por ejemplo que te ejemplo, di la señora, que si no tenía reserva no podía hacer nada. Pero no es lo mismo que tenga una persona 40 latidos de reserva que sentarse, lo más probable no te cambie más de 5 a 10 latidos. ¿No es cierto? Pero esa persona, lo más importante es que tú la sientes y ves cuánto ocupó. Ah, aumentó a, no sé, pues 150 latidos, ya, me ocupó 10. Si la siento y me ocupo hasta 170, me queda poco, no la voy a parar. Me queda muy poco. No sé si me explico. Sí, sí. Eso depende de cada persona. Mira, estaba acostada, tenía 140. Teníamos 40 reservas. La senté y me llegó a 170. No se me va a ocurrir pararla, porque estar de pie es una carga mayor que estar sentado. Ya, Y si y al ya momento- sentarme aumentó 30, ¿me entiendes? Tienes que ir viéndolo como individualmente. Sí, y al momento de llegar, por ejemplo, al tope, ¿cuáles son los riesgos de...? Infartarse, pues. Ya. No se puede. Tú no tienes reserva, no puede haber más carga de trabajo. No hay corazón, no hay reserva. ¿Estamos? No se puede. Si está latiendo al máximo tu corazón, estoy en la UCI, no puedo hacer más carga. Estar acostado es la opción. Nada más. No tengo reserva para hacer nada más que eso. ¿Está claro? Tengo que tener reserva para hacer cualquier actividad física. ¿Y en esos casos qué se hace? Por ejemplo, si el paciente llega con una reserva demasiado baja y queremos tratar de mejorar su salud cardíaca. No, la persona tiene que mejorar primero. No puede partir con actividad física. Es cuando tiene prohibido hacer actividad física. ¿Medicamentos? No, pero es que, por eso te digo, aquí hay una infinidad de ejemplos que podemos poner, pero si me llega una persona solamente con esa información, yo no sé lo que tiene ni nada, no se puede hacer nada. Primero tiene que solucionar su problema médico, patológico, inestable en ese momento. Nadie con una condición estable, porque ninguna enfermedad crónica estable me va a llegar así. Es alguien que lo más probable tenga una condición aguda. Está, no sé, pues es un sujeto insuficiente cardíaco que está cursando una neumonía que llegó. ¿Me entiendes? Ya. ¿Me sigue la idea? Está con otro problema agudo. Nadie vive sin reserva, porque también cómo llegó a la consulta, tiene que volver a caminar, no sé. Nadie está sin reserva, a no ser que esté en la UCI. ¿Me sigue la idea o se enredaron con eso? No sé si entiendo. Súper. Sí. ¿Estamos? Nos vemos a las 3:30. Hagan el cuestionario para que me hagan las preguntas, ¿ya? Ya, ok. Y vemos la clase integrativa en la tarde y obviamente cualquier duda que tengan de estas clases traten de aprovechar de echarle un ojito y así en la tarde ya podemos contestar más. Yo voy a tener los PowerPoint aquí mismo, así que los podemos ¿Cuál es prender el de nuevo. cuestionario? ¿El cuestionario ayer? Sí, el No, taller cardiovascular y endocrino. Les mandé otro hoy día. Ah, vale. Sí, ya lo estoy viendo. Hemos sacado trote a estos niños. Estamos sin reserva cardíaca. ¿Ah? De ¿Mandó tanto otro? trabajo. ¿O ¿Cuál? no? El Reserva taller cerebral. cardiovascular. Taller cardiovascular y endocrino, ese, ¿cierto? Sí. Vale. ¿Cuándo lo mandaron? Ayer lo mandó Juan. Al correo. Ah, el donde dice taller cardiovascular y endocrino. Ah, ya. Ese mismo. Perfecto, María. Récole. Ya, nos vemos a las 3:30. Nos vemos, profe. Chao. No coman mucho. No hagan siesta. Chao. Hay coffee break ahora, ¿no?